Con el propósito de ir a la raíz del problema migratorio de los centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Biden le encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la misión de persuadir a los gobiernos centroamericanos para detener la inmigración ilegal. Oscar Chacón, experto en asuntos migratorios internacionales, nos explica por qué la misión fracasó y analiza la situación de los inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos. Bienvenido al programa, Oscar Chacón. ¿Cómo ha impactado la designación del TPS a los salvadoreños en los Estados Unidos? Bueno, ha sido sumamente valiosa porque, como ya dije anteriormente, cuando la ley TPS es aprobada en septiembre de 1990, era una ley que tenía una dedicatoria especial para inmigrantes salvadoreños. Y eso tuvo que ver con el hecho de que hubieron miembros en el Congreso que llegaron a familiarizarse muy de cerca con la realidad salvadoreña y eso influyó en que fueran los salvadoreños el primer grupo designado con esa forma de protección. Como mencioné anteriormente, fueron alrededor de 225,000 los salvadoreños que se inscribieron a ese TPS, porque te confieso que en aquel entonces el inmigrante salvadoreño tenía mucho temor de inscribirse al TPS, precisamente porque la experiencia de interacción con las autoridades migratorias no era una experiencia positiva. Sin embargo, el hecho que ese número de personas se inscribió para esa protección ha tenido un efecto importante con el correr de los años, al grado que cuando llegamos al 2001, que es la segunda vez en la historia en la que salvadoreños son designados para protección migratoria temporal, el número de personas que deciden registrarse para la protección anduvo cerca del 500,000 de personas. Entonces, estos dos factores han ayudado mucho porque le ha dado más confianza al inmigrante salvadoreño, más confianza en su desempeño laboral, más confianza en su acumulación económica en Estados Unidos. El patrón, por ejemplo, de compra de casa entre salvadoreños versus guatemaltecos y hondureños son diferentes y en parte tiene que ver con ese grado de seguridad que la gente tiene. Como bien deberíamos saber, el TPS te da muchas ventajas, excepto que no puedes salir y entrar a tu gusto de los Estados Unidos, que lamentablemente es un derecho limitado, y tampoco podemos acceder a ningún otro beneficio migratorio simplemente a razón de ser beneficiarios del TPS.